Y ya estamos aquí con nuestro super invitado del día, Mr. Mark Dix, aka Omega 3000. Si quieres. ¿Cuántos seudónimos de DJs tienes? No sé, creo que mi prefe es DJ Deja Vu, es cuando pongo temas antiguos. Y para Halloween me gusta Dix Bleeding. Pero sí, tengo, no sé, cada 2 años hay que ir renovando, como Jay-Z un poco. Sí. Hova, Hove. Eso es, Jiggaman. Jiggaman. Sí. ¿Y como grafitero? No hago graffiti ya. Ah, no. No. Pero yo he visto algún Omega por ahí. ¿Esos son tuyos? No, son fans. ¿Ah? Sí, son dedicaciones seguramente. Muy bien. Oye, pero has venido a hablar de un tema un poco serio, sí, que tiene que ver con los mercados o concretamente el mercado que organizas tú, que es el Flea Market Barcelona. Pues llevamos con los mercadillos en Barcelona desde 2007, porque yo llegué en 2005, no había mucha escena de mercados de segunda mano. Y si vienes de Inglaterra, o bueno, podría ser Francia, Alemania, Bélgica, es raro, realmente raro no tener esta oferta los domingos. Con todos mis respetos a Encants, pero Encants no abre ni los domingos. No, Encants no abre los domingos. No, entonces, a ver, pensamos que hacía falta un mercado y empezamos muy pequeño, un sótano en el Raval, en Barcelona, y poco a poco pues hemos crecido. En 2011 nos cedieron la Plaza Blanquerna, que es una plaza de 2.000 metros cuadrados en el Raval. Y empezamos a montar mercados gratuitos de segunda mano. Comercio sostenible, aire libre, dinamizar una plaza que está en una zona medio complicado, con muchos conflictos sociales. Entonces consideramos que hemos mejorado la zona. Hemos pasado por varios ayuntamientos y más o menos con el apoyo de todos, con subvenciones, con mucha demanda, mucho interés. Tenemos ahora 400 socios que van participando, 40.000 seguidores en las redes, etcétera. Pero el problema ahora que ha entrado un ayuntamiento nuevo con un plan Endresa. Plan Endresa, sí, es el plan nuevo de Collboni, sí. Vale. ¿Qué es? Endresa es poner orden. O sea, es ordenar. Ordenar, sí. En catalán es ordenar. Endreçar es ordenar, sí, sí. Vale, pues yo creo que nuestra imagen como mercado, que obviamente es muy diferente a un centro comercial, digamos. O la boquería que decíamos antes, ¿no? La boquería. Pues eso, que les parecía no tan ordenado. Y obviamente había otro gran problema, que aquí en Barcelona, como en muchas ciudades, hay mucha gente pobre que necesita también sacar algo para llegar al fin de mes, para sobrevivir. Entonces ellos se ponían al lado de nuestro espacio muy delimitado, porque no podían reservar una plaza con nosotros, que ya las plazas volían rápidamente. Entonces, tras años de negociación con varias partes del ayuntamiento, no hemos podido encontrar una solución, aunque hemos propuesto varios. Y el otro día pues, nos han llamado para ir a la oficina, no sabíamos por qué, y nos han dicho, lo siento chicos, os queda un mercado. Iba con Coque de la asociación Freedonia, que es un sitio fantástico, por cierto, para ir a ver conciertos. Hacíamos colaboración con mercado con ellos. Entonces, los 2 mercados principales del Raval, que tienen más de 10 años, ya no existen más. ¿Y no hay opción de mover a ningún sitio? No. Mi primera pregunta era eso. ¿Qué alternativas nos das? Nos decían que valoraban nuestra organización, que les parecía bien, y la voluntad, aunque no sé exactamente qué voluntad han valorado, pero nuestra voluntad de mejorar, supongo, la situación. Y el problema es que nosotros hablamos con una parte de Barcelona y entonces parece que ellos no están predispuestos a ceder otra plaza en Barcelona.
decían que no sé, hablarían bien de nosotros, pero pensábamos nosotros que, Eixample no va a querer un mercado, Sarrià no va a querer un mercado si acaban de echarnos de Ciutat Vella por los problemas externos que están involucrados con el mercado. ¿Pero qué problemas? No hay ¿Qué problemas? Pues ven, el mercado había 100 paradas, ¿vale? Más o menos, en la Plaza Blanquerna. En el otro lado de la calle, 100 paradas más, no autorizadas. Entonces, estos se ponen donde sea, se ponen... si la gente quiere criticarlos, pueden decir, vale, no, esta gente vende cosas robadas o a malas, no sé, simplemente a vista que es gente tiene la piel de otro color. Si eres muy cínico, lo podrías decir así. Pero eso no es problema tuyo. Vale, nuestras sugerencias han sido, pues mira, todo este espacio, no hay problema, nos puedes volver a ceder este espacio, porque lo teníamos antes de la pandemia, y nosotros lo organizamos en un mercado bien ordenado, etcétera. O, si no, vale, no pasa nada, ponemos seguridad privada o guardia urbana para estar allí durante el día y bueno, el que no tenga permiso no puede vender, ¿no? Claro, o sea, como si ves no sé, un partido del Barça, del Español, ponen coches, furgonetas de la Guardia Urbana por allí para evitar problemas asociados con el fútbol. No me acuerdo qué político era, pero ya hemos empezado con una campaña un poco con político y en las redes, etcétera, y hemos llegado a tener el apoyo de BCN en Común, que ha preguntado en una audiencia si vamos a eliminar todas las actividades que conllevan como dificultades externas, nos quedamos con nada. Pero bueno, parece que esta es su solución en nuestro caso. Claro, porque lo has dicho, ¿no? De hecho, os quitaron espacio de lo que teníais ya en su momento. Eso es, sí. Bueno, de hecho, has pasado 2 veces. Una vez con otra polémica, que era unos solares que hay en esta plaza que pertenecían a un hotel. Al final no ha tenido el permiso de hacer hotel. Serán residencias de estudiantes. Como siempre. Sí. Entonces no podemos tocar estas plazas. Y luego la mitad de la plaza, pues con la pandemia, obviamente era normal, no sé, hacer o tener en cuenta las restricciones, pero sí, no nos volvieron nunca a dar el uso de este espacio. Entonces te quedas con una plaza enorme en el centro de Barcelona sin actividad. Tenemos el apoyo de los vecinos, tenemos el apoyo de los comerciantes, partidos políticos, prácticamente todo el mundo, menos, no sé, bueno, no sabemos de dónde viene este orden, pero sí, es del nuevo ayuntamiento. Pero ¿y gente con la que hayáis hablado os han recomendado, pues ¿se puede conseguir algo metiendo presión? Tenemos mucha gente que ha ofrecido su apoyo y en Barcelona hay que hacer, realmente oficialmente no te va a funcionar un change.org. Porque cualquier persona lo puede firmar de cualquier punto del mundo y Barcelona el ayuntamiento dice, no me importa la opinión de tal persona de Indianápolis o donde sea, ¿sabes? Entonces dicen, vale, hay que montar un Decidim. Un Decidim es la plataforma de recogida de firmas oficial de Barcelona, que entonces tú tienes que proponer al ayuntamiento una idea, una propuesta, y ellos tienen que aprobarlo antes no es 100% como diría, democrático. Ellos tienen que aprobar una cosa, aunque ellos te lo aprueban, aunque la queja. Sí. O sea, aprobarla antes de que pidas el support de la gente que firme. Está tardando mucho. Esperemos que esta semana tenemos reunión mañana. Entonces esta semana la gente va a poder manifestar su desacuerdo con la decisión a través de este Decidim. Y vale, todo esto se detiene porque estáis pidiendo espacios públicos al ayuntamiento. Sí. Y la vía privada... La vía privada va muy bien. Es decir, es un poco triste porque entonces involucra
alquilar un espacio, en Barcelona no hay muchos espacios y los que te contestan el mail, pues que están muy solicitadas, el forum, por ejemplo. Sí, o sea, está todo programado hasta no sé cuándo. Sí. Y no a todo el mundo le gusta la idea de un mercadillo en su sitio, ¿sabes? Entonces hay otros que tienen disponibilidad, pero dicen, no, preferimos algo así como más cuidado. Y entonces, pues, algunos sí que hemos podido reservar, digamos, y hemos tenido mucho éxito con la Estación Nord, por ejemplo. La Estación Sí. Nord fue... yo estuve en la última edición, gracias, me invitaste a pinchar, y es que era un eventazo, o sea, para pasar el domingo viendo cosas, apoyando así comerciantes, ¿no? Todo hecho a mano o reciclado, y había muy buena energía en ese espacio. Pero Estación Nord es por alquiler, no es Sí. por... Ah, o sea que... Se puede, pero también tiene ¿Sabe mucho- alquilar? Sí, hay Bueno, que alquilar. Sí, pero había una cola todo el día Sí. de gente pagando para Pero entrar. es un riesgo, ¿sabes? Si por la Ah. empresa, ¿sabes? Y que... Os puedo decir el precio de un sitio privado. Yo creo que no me va a repercutir mucho, pero necesitamos un espacio enorme, obviamente, Sí, porque hemos sí. visto las colas. Sí. Entonces, hablamos con la plaza, ¿cómo se llama? Fira Montjuïc. Sí. O sea, la Plaza Univers, donde hacen la parte exterior del sonar. Sí. Entonces, un día son más o menos 20.000 euros. ¡Wow! Pero este no es excesivamente caro por espacios parecidos. O sea, entonces, una asociación sin ánimo de lucro, que somos, imagínate, pagas esto y ese día llueve, porque un mercado no Sí. aguanta la lluvia. O sea, un concierto, más o menos. Sí, pero un mercado con Un ropa... mercado, sí. No. Entonces, bueno, estamos trabajando en sitios más pequeños. Este fin de semana hemos estado en Espacio 88, está al lado de Rasmatas y cola todo el día, ha funcionado súper bien, más de 1.000 personas han Pero es enano, pasado. Espacio 88, es una nave, ¿no? Sí, 35 paradas o algo así, Sí, pero bueno. nosotros tenemos demanda para, no sé, 200 paradas, 300 paradas. Sí. Entonces, sí, estamos buscando ahora sitios más grandes. Este fin de semana que viene estamos en Sant Cugat, en Mercantic. No sé si os suena. Sí, sí, Mercantic es muy chulo ese Es sitio. muy chulo, muy chulo. Mira, una de nuestras compañeras vende sus joyas ahí, Saura ¿Sí? Takai, Barcelona. Ah, Sí, ok, sí. mira. Pues Mar. sí, este sábado estaremos ahí y de hecho ahora nos contactan de otros ayuntamientos como Gavà, ¿dónde más? Castelldefels, Vila... Bueno, no sé, otros que tenemos en camino y nos pagan para hacer el mercado ahí. Wow, Es bueno. como todo contrario aquí, Bueno, ¿sabes? hay algo de luz en esta... No, hay luz. Pero, noticias o sobre- sea, no estoy tan preocupado por nuestro trabajo, digamos. Es el trabajo de la gente de Barcelona, Ya. la oferta de sostenibilidad que hay y nuestros paradistas, que muchos de ellos dependen de mercados de este tipo para sobrevivir. Y a lo mejor no También- pueden moverse, ¿no? A otro pueblo que no sea Barcelona. Sí, Pero- no es lo mismo. Yo creo que el mercadillo fuera que hacéis en Raval es como el alma del mercadillo, ¿no? Es el primero, es Sí. como... Los otros eventos son muy buenos, muy bonitos, pero si quieres, el mercadillo que probablemente más me gusta es lo que está afuera, ¿sabes? Un domingo y vas ahí, no tienes que pagar nada, vas a, ¿sabes? Hay comida y no sé. Es muy normal ir a otra ciudad de Europa. O París, ¿no? Que tienen... Sí, París que tiene el más antiguo, ¿no? El Puig de San Juan. Pero luego, no sé, ves a Berlín un domingo, a Mauer Park, no sé, en Londres está lleno cualquier mercado, cualquier fin de semana. Notting Hill era que tenía un... Bueno, ahora no que- tanto, no. Pero... No era Notting Hill. Bueno, hace... Sí, Notting Hill creo que tiene, pero... Sí, tiene, pero es para muy guiris, ¿no? Sí, Ya es para como- comprar una pintura de... No sé. A mí me gusta Dalston. Hay una escuela en Dalston que tiene un mercado los domingos y Sí. buenísimo. Pero sí, es normal para una ciudad, yo creo. Cualquier ciudad del mundo prácticamente yo creo que tiene algún mercadillo en la vía pública. Bueno, París, ¿no? El mercado de las puces. Eso ¿no? es. The flea market en Sí. francés, ¿no? Puces, ¿no? Le Puig de San Le Juan. Puig. Sí, En el sí. norte de la ciudad. Sí, Y mola, porque buenísimo. luego ves la parte de los cuadros y todas las antigüedades y tal, y dices, jo. Pues mira, estuve en el rastro
de Madrid. el domingo y está petadísimo. Sí. Encima, y la gente va con intención de tomarse una caña en esos bares que no cabe ni un alfiler y es como, no, el parte del caos ese de... Sí, es que qué maravilla poder tener eso los domingos. Yo cuando vivía en Madrid iba todos los domingos, porque es lo que se hace, es como que es rastro. ¿Has comprado algo? No, en rastro no. ¿Has tomado algo? Sí, eso sí, cerveza, caña. Es que esta es la mitad de la gracia de los mercados, ¿no? No es simplemente tengo que ir a comprar un cassette. No, es más y algo que te hace gracia, un cenicero y tal. Sí, y, mirar discos, a ver si encuentro algo, bueno. Sí. ¿Qué podemos hacer? Vale, pues una de las cosas, esperar noticias nuestras seguirnos en redes porque ahí vamos a publicar las noticias sobre el Decidim. Decidim es curioso porque tienes que estar empadronado en Barcelona. Ajá. Mi socio, que vive en Hospitalet, que no tiene voz, no le van a dejar votar, es muy fuerte. Pero sí, si estás empadronado en Barcelona y tienes un perfil de Decidim, porque claro, hay que crear la cuenta de Decidim, entonces vas a poder allí votar o firmar la petición, digamos. No sé, compartir las noticias que tenemos, apoyar los mercados que hacemos mientras tanto. Sí. Y si alguien tiene algún contacto en Badalona o en el Prat o no sé, sitios cerca o tiene alguna idea o por casualidad tiene un parking de 300 metros cuadrados Porque que se levante, que lo ponga en comentarios en Twitter. ¿Tenéis locales gigantes? Venga. Sí. Porque una vez hicisteis en Cannes, que los domingos no abren. Varias veces, sí. ¿Es pero caro en Cannes... No, sin decir a lo mejor... ¿Sabes qué? Lo caro de estos sitios es el regidor del espacio, que hemos pagado hasta 50 euros por hora para la persona que está ahí por si acaso. Sí, para mi hijo le voy a educar o le voy a hacer formación de regidor de espacios porque te sale muy bien. Porque es esa persona que si hay un fallo eléctrico o algo es el responsable. El responsable de la estructura que tiene que levantarse, ir ahí. Bueno, 50 la hora. Bueno. Pero sí, en Cannes sería ideal. O sea, por mí no es el sitio más bonito del mundo para hacer mercado, es un parking. O sea, bueno, pero miras arriba, parece una nave Eso espacial. sí, o sea, está pensado para ver de lejos, pero si estás ahí dentro... Pero bueno, sí, hemos hecho. Pero es otro espacio público que no es tan fácil Es público, en Cannes. Sí, bueno, son mercados de Barcelona que no es tan fácil. Y hemos hecho en las afueras de Cannes la lotería hasta que nos dimos cuenta de que esta calle pertenecía a... ¿Quién lleva la tranvía? TMB. TMB, sí, y TMB no quería. Siempre es algo. Siempre hay algo. No sé. Parece que en Barcelona que al llegar es todo como bohemio y libre y haz lo que quieras y muy bien, pero supongo que a la vez ellos tienen que considerar que vivimos en un espacio muy reducido, somos muchos y tienen que cuidar muy bien lo que pasa en la vía pública, en los espacios. Es la explicación. Pero yo creo que Gavà sería un espacio bueno, que tiene mucho espacio. Bueno, pero Gavà tiene mucho espacio Gavà, ahí. Gavà funciona. 10 Gavà minutos funciona. en el tren. Pero para la gente de Gavà. Hay que entender que cuando montas un buen plan de estos, no solo hay que pensar en la gente de Barcelona. O sea, hay gente en Gavà, hay gente en Molins de Rey, hay gente o sea, que a lo mejor tienen que coger el coche, pero ¿no? O sea, siempre estamos como pensando en los planes de la ciudad. Y mira Sant Cugat, el Mercat Antic se peta y es un plan de domingo, es un buen plan. ¿Qué hay de la zona de Sant Andreu, Sagrera, la Nau? La Nau es... Bostik, ¿no? La Nau Bostik, Bostik ya tiene mercados, hemos tenido experiencias allí, no volveremos de momento. Pero yo estaba en mercado, el otro día estaba en un mercado, un evento una fila de cafés, ¿sabes? Sí, la de café, coffee, bueno. Sí. Buenísimo. Pero sí, ¿no?
ha de ser un espacio realmente pensado para mercados. Sí, más diáfano, entrada y Claro, salida. como tienen en San Antonio, por ejemplo. ¿Sabes cómo se llama? El Dominical de San Antonio. Ah, sí, el Mercat de Sant Antoni. Sí, y por las afueras pues tienen esas estructuras. para cambiar los cromos. Sí, yo creo que merecemos unas estructuras. Ponme una estructura. Hay Paul una Bonny. sugerencia Sí, dime. en el chat. ¿En serio? Y en la plaza donde se hacía al lado del Club de Natación de Barceloneta, delante de la playa. Vale, sí, shout out Lost and Found. Esta es la gente que organizaba este evento. El puerto no es ayuntamiento 100%, pero sí. Acabamos de hablar con un espacio parecido, más o menos cerca. Llegamos a casi al final a hacer el pago y todo esto, pero cuando hablaron con, ¿cómo se llama la policía del puerto? La portuaria, ¿no? Sí, eso es. Y decían, estos ya no. Entonces, no. O sea, si tiene que ver con policía o algo así, están todos avisados que el flea no mola. O sea, hay alguien ahí con intereses o algo que os está... Illuminati. ¡Ah, qué asco, tío! Qué asco que solo una firma pueda tener el poder de detener algo que a lo mejor lleva un proceso y, bueno, ya ha firmado el departamento de tal y la asociación de esto y de repente hay alguien que dice, no. Tú tienes una terraza, ¿no? La terraza, mira, un mini flea podemos hacer. Mira, en el Clot, en el parque del Clot. Lo hacíamos. Sí, Ahora no nos también. contestan. Está No. muy bien. Y hacen allí la calzotada. Sí, la porcada, la calzotada que hacen, Sí. todos los eventos de Northern Clot. Es Sí. como... Lo que pasa es que el parque del Clot es precioso, pero ¿no? Ah, bueno, tienes la esplanada de No, donde juegan está muy bien. al baloncesto. Es una Sí. buena esplanada. Está muy bien. Me Y encanta el con parque del y Clot. accesos, muchos puntos de acceso y tal, y bares y mercados. Sí. Pero ya te entiendo, que no es fácil. Creo que he visto en redes, no hacéis entrevistas con gente, ¿no? Hablando de... ¿No? ¿En qué sentido? Bueno, en el Instagram hay entrevistas con gente que dice, bueno, explicas lo que está pasando con el mercado. Ah, y... Sí, vale, muy bien ok, curada. perdón. Oye, Sí. te digo ya, a mí me han hackeado mi cuenta de Instagram, me he perdido todo. Oye, ¿y qué tal con la persona que te ha pasado para resolver ese problema? No, pero he acudido ahí, la tengo porque otra persona también me habló de ella y empecé a hablar con ella, pero la tengo de backup porque ahora, bueno, en fin, luego te cuento. El caso es que ponte el Duolingo o alguna aplicación de doble que te genera un código cada vez que quieras acceder. Y ponte doble password o no, ¿cómo se llama? No, es Duolingo. O sea, de momento pon Duolingo a la cuenta porque esa cuenta la necesitas Para A ver, para trabajo. Duolingo Es para es una escuela de aprender idiomas. idiomas. No, Duolingo y tiene no. las mejores redes. ¿Habéis visto el TikTok de Duolingo? No, pero todo el Por rato... favor. ¿El TikTok de Duolingo? No peta. No, Duo Wow. Mobile, Vale. perdón, se llama Duo Mobile. Perdón. No, ¿y por qué Tienes dije ahí Duolingo? al Owl protegiéndote Sí. la cuenta. Tengo un búho, yo qué sé, porque es que me están hackeando todo el rato. Cada vez que abro una cuenta me vuelven a detectar. Vale. ¿Y qué decías, Johan? Pues eso, que protejas la cuenta de Instagram, Ah. que la tenéis muy currada. Pon un segmento si quieres, una entrevista de Flea Market para que vean lo bien curated que está y así también la gente ve A ver. el nombre de la cuenta para seguirla. ¿Cómo se hace eso? Ahora Andrei lo pincha. ¿En serio? Pincha Sí, el sí, es ordenador increíble. de él y Mira. mira, y lo vemos ahí. Para vos específicamente que este espacio no desaparezca. Claro, porque nosotros que tenemos con los 50 años es un trabajo para nosotros. Nos tenemos el mercado. Yo hago mercado desde que tenía 25 años. Aquí en Barcelona había encontrado la cosa que más me gustaba hacer, los mercados al aire libre. Así que agradezco mucho el FLEA porque me ha regalado este tiempo tan largo de hacer los Y mercados. esperamos que podamos continuar, ¿no? Seguro vamos a continuar. Yo no lo digo esperamos, yo creo que seguro lo haremos, lo lograremos. ¡Forza Flea! Forza Flea, forza Flea. ¿Y también? Siamo Sí. Lorena, te amo. Me gusta mucho la energía que La tenía. energía ¿sabes? positiva, lo lograremos. Yo creo que sí. No, ella lleva desde trabajando en Camden Market con 25 años. Ella es un... Hay veteranos, hay gente que vive esto y... Es un estilo de vida y Eso es. Y es eso, es lo más loable, es eso, es que es reciclar ropa en vez de tirarla, en vez de estar comprando todo el rato cosas nuevas. Bueno, Ahora hemos visto, estamos haciendo un mercado nuevo que se llama Flow. Flow del estilo Y2K. ¿Sabes el estilo que se lleva ahora? sí. Vale.
y la gente está, o sea, se ha vuelto loco de nuevo para las cosas vintage, pero ahora el vintage es de Y2K, ¿no? 90s y No, 2000, 2000, Y2K. uf. Camisetas de Limp Bizkit. Cosas así. Oh my God, sí, sí. Wow. El niño. Sí, El el niño. niño. Sí, sí, total. Oakley. Oakley. Impresionante. Este reloj de Nike Sí. que compré allí. Sí, sí. Entonces hay toda una generación nueva que la está interesando por este estilo. Wow. Bueno, mi hija compró unas gafas de sol. Sí. En el flea market le encanta. Creo Ajá. que gastó 20 euros y son muy bonitas, que tienen como... Son wraparounds, de estas que se... No, bueno, son muy de fashion, que son rosas y es como si tienen nubes o algo. Bueno, yo Anda. no me acuerdo, pero estaba muy contenta. Ok. Y alguien quiere robarla su felicidad. Alguien en Barcelona. Sí. Está muy mal. Solo tiene 11 años. Ya, no es justo. Es que nadie piensa en los niños. The time is for the kids. Además, el Flea Market, como bien dices, es un evento que, aparte de ser un mercadillo con todo tipo de cosas para comprar, de ropa, artículos y tal, cuidáis mucho la programación musical, ¿no? Lo dices porque te he buqueado a ti. Por cierto, mi booking es el evento, ¿es el último ese evento el que estoy buqueado para el siguiente? O, ¿Cómo que último? No, no. o sea, el último que dices tú que te ha dicho el... No, el Flea ya fue. El Fleadonia, ya no hay más en la vía pública. Ahora son los Nuestra mini próxima Fleas. cita yo creo que es el Gran Flea, que es la Estación del Norte, Eso, el día 31 de marzo. eso. Entradas disponibles en Eventbrite. Sí, y bueno, si podemos tener nuestra sección de DJs que en la vía pública no podíamos, pues es una ventaja. Obviamente podemos poner barra, podemos poner DJs y actividades, etcétera. Sí. Street Fighter 2, ¿sabes? Pero Ponemos la videoconsola. juegos de arcade, sí. Hombre, lo que molaría es Ya. que, rollo, venga, venir disfrazados del personaje favorito y hacer un combate aquí. ¿No? Next En el level. último Flea pedimos que la gente viniera de luto, Sí. todo de negro. Sí, Y sí, de algunos luto. sí que lo decían. Y me echaron bronca las de mis colegas de comunicación diciendo, no, el Flea no está muerto, el Flea no está muerto. Claro, Hay que luchar. hay que luchar. Por una banda, sí, hay que luchar, pero por otra banda hay que expresar un poco de tristeza por lo que ha pasado. ¿no? Sí, bueno, es un argumento interesante porque lo que te decía alguien, ¿no? Que si piensas en positivo... Mr. Wonderful aquí, el coach, empieza con otro de sus... Si le das el giro y no aceptas la mala noticia, ¿no? Como que la ignoras, como hago yo con las facturas, que es como yo las ignoro. Esto ya desaparecerá. Y luego no, pero... No sé. The Living in Phoenix denial. will rise again. The Flea- Oh, muy bien, muy bien. No, el tema es tiempo, tío, para luchar, para pelear con el ayuntamiento. Bueno, para empezar, vía legal imposible, ¿eh? Porque no tenemos... ¿Abogados? No tenemos Recursos, ¿no? perdón. Sí, no tenemos recursos y entonces, sí, pelear en las redes, vale, pues a nuestro favor, yo creo, tenemos más seguidores que ellos, pero al final no tienen que reconocer nada. Entonces, sí, y somos, 3 o 4 personas en la asociación y, o sea, pelear, luchar, vamos a hacerlo, pero sí, sería difícil, es un David versus Goliath, Sí. un poco, un Norwich versus Liverpool. Oh my God. Ahora has perdido.